Vamos a saludarlo, don Humberto. ¿Cómo está? Buen día. Antonio Dalenzi y Rubén Atavichi, les saludamos. Muy buenos días a ambos. Muchísimas gracias a La Razón Radio por brindar este espacio para poder informar en torno a la rigurosidad y la calidad que deben tener las encuestas, los censos y todas las operaciones estadísticas en oficial. Y el INE, en su calidad de autoridad rectora de las estadísticas oficiales en Bolivia, está muy satisfecho de poder brindar toda la información correspondiente. Don Humberto, comencemos entonces por ahí, por las normas, por las leyes. ¿Quién en Bolivia es el encargado de generar las estadísticas oficiales del país? Evidentemente, la Constitución Política del Estado, la norma máxima de nuestro país, que está por encima de cualquier otra, en su artículo 298 señala que es una competencia privativa, es decir, una competencia que no puede ser delegada a ninguna otra instancia, la realización de censos y la obtención de estadísticas oficiales a través del INE. En este sentido, el INE es la única institución en Bolivia que puede realizar censos oficiales. ¿Y por qué lo señalo? Porque la palabra empleada por el Instituto Cruceño de Estadísticas ayer de conteo, en cualquier texto de estadística básica, como los mismos catedráticos cruceños lo reconocen, hace referencia a un censo. Y lo que se realizó en Santa Cruz no fue un censo, definitivamente. Don Humberto, vamos aclarando entonces, usted seguramente ha visto ya, nosotros también hemos podido dar lectura y conocer bien el documento o el trabajo que se hizo ayer en Santa Cruz, cómo lo califica, cómo lo ve, si podríamos hacer un parangón, por ejemplo, con lo que verdaderamente es un censo. En primera instancia, lo que ayer se realizó fue una encuesta para brindar un informe del segundo año de gestión del gobernador Camacho. Una encuesta hecha a la rápida, definitivamente, con serias debilidades técnicas, con una representatividad muy baja. Es más, esta mañana hice un ejercicio estadístico simple por muestreo, se podría decir, donde en más de 20 medios de la ciudad de Santa Cruz, ninguno de los entrevistadores ni sus familias habían sido parte o habían sido tomados en cuenta en esta muestra. Señalaban ayer que aproximadamente habían entrevistado en 10,000 hogares, pero en un departamento que tiene aproximadamente 3,5 millones de habitantes, ¿cuántos hogares hay? Aproximadamente, según nuestras estadísticas, hay algo más de 1 millón de viviendas hogares. Entonces, 10,000 de 1 millón de viviendas realmente es poco significativo. Y al ser tan poco significativo, el error de esta mal llamada también encuesta es muy grande. ¿Cuál es la diferencia entre un censo y una encuesta? Un censo como tal abarca a la totalidad de la población, mientras que una encuesta solo se limita a un segmento que es determinado estadística y matemáticamente para que minimice el error. Pero definitivamente el tamaño de muestra o el segmento que se eligió por el Instituto Cruceño de Estadísticas no representa bajo ningún punto de vista, ni científico ni estadístico, el error que señalaron ayer. El error muestral definitivamente es muchísimo mayor, por lo que los datos que se presentaron ayer definitivamente escapan a la realidad. Otro aspecto que es importante de notarlo es que lo que se presentó ayer no fue un dato preciso, como lo quiso señalar el gobernador en funciones, el señor Aguilera. Lo que en realidad es una simple estimación. Una estimación que más allá de adolecer de deficiencias técnicas, presenta un error definitivamente significativo.
Don Humberto, y anoche me preguntaba yo cuando veía decir cómo se puede hacer este trabajo cuando lo que hemos aprendido nosotros en todo este tiempo que le estamos dando amplia cobertura a lo del censo, es que la base de un trabajo de este tipo es siempre la cartografía, ¿sí? Porque eso, como alguna vez también nos ha explicado la gente del INE, la gente que trabaja con usted, es lo que nos guía, ¿no es cierto? Lo que nos dice dónde hay que ir, cómo hay que hacer, en fin. ¿Se puede hacer un trabajo de este tipo, digamos, medianamente serio, sin una cartografía? Si bien existen métodos indirectos, como que al parecer utilizaron un ejercicio simple basado en los medidores de luz, los mismos no son los más aconsejables, puesto que al utilizar variables indirectas como el número de usuarios por medidor de luz, lo único que hacemos es incrementar el sesgo y el error de medición. Por ende, mientras más alejado se encuentre el marco muestral o la base estadística sobre la cual realizo el estudio, el error también va incrementando de sobremanera. Entonces, no solamente existe el error por el tamaño tan limitado de la muestra, sino también existe el error por el diseño de la misma. Don Humberto, ahora le iba a preguntar, ellos manejan una tasa de crecimiento, si por favor nos puede usted dar las cifras exactas. Tenemos nosotros una tasa de crecimiento poblacional anual, pero entiendo que Santa Cruz tal vez tenga un poquito más en su promedio, pero la que han calculado, la que se ve en este trabajo, definitivamente rompe, podríamos decir, este esquema que teníamos de crecimiento en la población. Para poder realizar las proyecciones en Bolivia o en cualquier país del mundo, sea este el más desarrollado o el menos desarrollado, se utilizan ecuaciones demográficas basadas en variables específicas como ser la fecundidad, la mortalidad, la mortandad, etc. Y en ese sentido, las estimaciones realizadas por el Instituto Nacional de Estadística, avaladas por organizaciones internacionales de alto nivel como ser Naciones Unidas, la Comisión Económica para América Latina, a través de su división CELADE, muestran que el crecimiento no sería superior al 4%, es más, sería inferior. Por lo cual, obviamente que la estimación brindada por el ICE no solamente escapa a la realidad, sino que es un ejercicio que muestra grandes debilidades desde el punto de vista meramente técnico. Ahora, don Humberto, ¿qué valor se le puede dar a este trabajo? Usted dirá, bueno, ya lo sabemos, oficialmente no tiene ningún impacto porque es el INE el que hace este trabajo, pero ¿qué valor se le puede dar desde su punto de vista? Desde mi punto de vista es una estimación que es solamente hecha por un ejercicio para mostrar una capacidad limitada de una institución y absolutamente no se le puede brindar ningún tipo de valor, ni referencial ni oficial. Oficial, porque bien lo señalaba, solo el INE brinda las cifras oficiales, y referencial, como lo quieren hacer ver los medios cruceños, tampoco, porque esta estimación adolece de significativas falencias. Don Humberto, ahora le voy a hacer la pregunta, por favor, ¿cuál cree usted que sea el objetivo que hay detrás de este trabajo? ¿Usted cree que se busca, digamos, alguna otra cosa? Evidentemente lo que se busca es condicionar al censo y politizar el escenario del censo. Definitivamente el objetivo del Instituto Cruceño de Estadísticas es no dejar trabajar al INE en el cumplimiento del mandato constitucional de la realización del censo. Y al tratar de posicionar esta cifra y condicionar nuestro trabajo, lo único que se busca es la polarización, aspecto que claramente está referido a que la misma fue presentada en el informe de gestión del segundo año del gobernador Camacho. Bueno, en este caso el gobernador en funciones es el señor Aguilera. Una cifra que lo único que busca es tapar las debilidades institucionales de dicha gobernación. Ahora, cierto, si así han hecho
esta estimación, ¿cómo se esperaba de que ellos, con una propuesta de censo de población y vivienda de 2023, puedan consumar esa idea que tuvo como parámetro un paro de 36 días, don Humberto? Lo que quedó demostrado en todas las mesas técnicas de trabajo y con el apoyo de organismos internacionales es que nunca existió una propuesta técnica. Lo que existió fue una propuesta política. Y el consenso que se logró fue el respetar la propuesta técnica, aquella que fue planteada por el INE y los organismos internacionales que sí conocen del tema. Si me permite ahora cambiar de tema, Rubén, hasta aquí llegamos con este tema. Me gustaría también abordar con don Humberto, ya que lo tenemos, vamos por la otra parte, ¿sí? Ya hemos dado algunos datos. Don Humberto, ¿cómo está la cartografía? Es algo que la gente quiere saber. Nos hemos puesto plazo, ya falta cada vez menos, ¿no? Creo que en junio tenemos que tener lista toda la cartografía, pero bueno, usted nos dirá cómo avanza todo ese proceso. Realmente que la cartografía en nuestro país ha sido un trabajo muy difícil. Y en realidad, como bien lo señaló su medio el día domingo, los verdaderos actores de la actualización cartográfica en nuestro país son aquellas personas, los actualizadores que recorren de punta a punta nuestro país, recorriendo montañas, ríos, valles, serranías, cerros, cordilleras, utilizando medios de transporte realmente muy inusuales, o incluso recorriendo grandes distancias a pie. Por ejemplo, en este momento, en el departamento de La Paz, tenemos un conjunto de brigadas que están recorriendo las poblaciones que se encuentran en los diversos caminos del Inca que tenemos en el departamento de La Paz, tanto por el lado de Sudyungas como Noriungas. Un trabajo muy sacrificado, un trabajo muy complejo, que a la fecha llega al 90%, pero que esperamos terminarlo en el mes de agosto. Si bien falta tan solo un 10%, falta el 10% más difícil, ese 10% que tenemos que recorrer de esta manera, con un esfuerzo máximo de los actualizadores cartográficos, a quienes ya de entrada se les agradece el trabajo realizado. Don Humberto, ¿cuántos departamentos ya tienen lista su cartografía y en cuáles estamos todavía y cuál sería el nivel de avance más o menos en aquellos departamentos en los que falta todavía terminar el trabajo? A nivel nacional tenemos un avance del 90%. Ya hemos concluido en 3 departamentos, en Pando, Beni, Oruro. En este mes de mayo concluiremos, Dios mediante, y en la medida que se cumplan todas las condiciones, los departamentos de Potosí, Tarija y Chuquisaca. Y posteriormente en agosto ya estaríamos terminando La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, los departamentos más difíciles, no solo por sus características geográficas, sino también por su cantidad de población y por sus dimensiones. Don Humberto, ¿y las ciudades capitales ya todo está listo? Al 100% terminamos las ciudades capitales más el Alto. Las otras tareas que se agendan, que se llaman precensales, por ejemplo, la boleta, el censo experimental, en fin, todo ese proceso también, si nos puede decir cómo está avanzando. Claro que sí. La boleta inicial fue concluida en septiembre del 2022 y luego presentada a través de la iniciativa del INE Abierto, donde sí se tuvo una discusión activa e interesante con gobernaciones, municipios y universidades. Entidades que retroalimentaron el contenido de la boleta y a través de dicha retroalimentación logramos realizar una serie de ajustes en la misma. Con lo cual, a finales de enero ya obtuvimos la versión preliminar de la boleta, la misma que fue utilizada en la prueba piloto que se llevó adelante el 25, 26 y 27 de marzo, y que posteriormente, con los ajustes de la misma, ya llevaremos adelante el censo experimental a finales del mes de julio. La boleta final estará lista en el mes de septiembre.
Nos dice entonces que a finales de junio va a ser el censo experimental. La fecha ya la tiene establecida, don Humberto. A finales de julio, estamos esperando. Julio. Y en la medida de que no se prolonguen las vacaciones invernales y no tengamos un invierno muy crudo, aspecto que no podemos prever ni anticipar, estamos esperando que el censo experimental lo llevemos adelante la última semana de julio. Ahora, ¿cómo está previendo el INE el desarrollo mismo del censo el 23 de marzo de 2024? ¿Cuántos brigadistas van a estar desplazados en el país? Si el presupuesto ya está consolidado, si las responsabilidades ya se están diseñando, don Humberto. Excelente pregunta, y es un tema realmente muy, pero muy de fondo. Bueno, comentarles lo siguiente. Desde un punto de vista operativo, a partir ya del mes de agosto, septiembre, estaremos empezando la contratación de personal que se va a encargar del reclutamiento de más de 500,000 voluntarios a nivel nacional en los 9 departamentos y 342 municipios y gayocos. Es decir, estaríamos movilizando más del 7% de la población boliviana para que lleve adelante este operativo censal, el proyecto más grande en la historia de Bolivia. Don Humberto, ese trabajo también hay que irlo haciendo poco a poco, como usted bien lo dice. Yo quería volver un poquito, si me permite, a lo de la boleta, porque ha habido, usted sabe, cierto cuestionamiento, algún tipo de preguntas, incluso algunos sectores decían que no había algunas preguntas que consideraban importantes, en fin, todos estos aspectos ya se han resuelto, don Humberto. Evidentemente, tuvimos 2 cuestionamientos. En primera instancia, con el colectivo LGBTIQA+, en los cuales indicaban la inclusión de la diversidad de género, con los cuales se acordó, en coordinación con el Ministerio de Justicia y el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, la realización de una encuesta y un registro administrativo que, bajo estándares internacionales, es el instrumento más apropiado para poder llevar un registro como tal de este tipo de colectivos. Situación similar ocurre con la pregunta que fue planteada de religión. Adicionalmente se plantearon otro tipo de preguntas, pero que lo único que buscaban eran tratar de invalidar el carácter plurinacional de nuestro Estado e introducir conceptos que databan de la Segunda Guerra Mundial, es más, del régimen nazi, donde se empleaba el concepto de raza como un concepto para poder dividir, separar a la población. Esto se refiere a la pregunta sobre mestizaje. Exactamente. Ahora, la boleta todavía no está consolidada. Usted nos dice que va a estar en septiembre. Más o menos ya se tienen los parámetros de este documento para las preguntas y respuestas el 23 de marzo. La cantidad de preguntas, por ejemplo, sí, todo ¿qué eso. características técnicas tiene y cuántas preguntas va a constar? Complementándome con En este mi momento la compañero. boleta consta de 60 preguntas, las cuales muy probablemente se reduzcan. Al igual que en cualquier otro país, las boletas poseen esencialmente la misma estructura. Y en este caso, en el caso boliviano, nuestra boleta posee 8 secciones. Una primera sección que es de ubicación geográfica de la vivienda, la segunda de principales características de la vivienda, la tercera identificación del hogar, la cuarta principales características del hogar, la quinta emigración, la sexta listado de personas del hogar, la octava mortalidad y la última una serie de preguntas de las principales características de cada una de las personas que componen el hogar. En esto de las principales características del hogar, don Humberto, va a estar obviamente si ahora tenemos internet en casa, por ejemplo. Sin lugar a dudas. El tema de tecnologías de información y de la comunicación, las TICs, es un aspecto fundamental que se está incluyendo en la boleta. Pero además, por primera vez, estamos analizando el tema de la discapacidad a nivel de personas.
En boletas anteriores se analizaba a nivel de hogares, pero al analizarlo con esta boleta a nivel de personas, lo que vamos a tener es la posibilidad de realizar políticas focalizadas hacia este grupo que realmente necesita atención urgente desde el punto de vista de la intervención pública y las políticas públicas. Una aclaración nada más, don Humberto. En el caso de la comunidad LGBT, lo que se va a hacer más bien es una encuesta, un registro administrativo. No van a estar incluidas preguntas relativas a este grupo comunitario en la boleta censal. Tal cual. Le iba a preguntar, según las pruebas piloto, estas 60 preguntas que dice usted, más o menos, ¿cuánto tiempo ha tomado en promedio, don Humberto, hacer el registro en las familias que han sido encuestadas en esta prueba piloto? Tomando en cuenta que hemos encontrado en los 4 municipios que hemos realizado las pruebas pilotos, que son San Ramón en el Beni, Machacamarca en Oruro, Villa Sirrana en Chuquisaca y Villa Ayllu Jatunyur en Potosí, un promedio de 3.2 personas, se ha tenido un promedio de 40 minutos por boleta censal, con un desvío estándar de más o menos 5 minutos por cada boleta. ¿Usted cree que este va a ser el tiempo o podría disminuirse, digamos, un poco, tal vez ampliarse en algunos lugares? ¿Qué análisis hizo sobre esto? Vamos a tratar de disminuir el tiempo con una mejor y una mayor capacitación y probablemente ajustes en la boleta. Esto a efectos de no tener que incrementar en demasía la cantidad de encuestadores y volverla inmanejable a la boleta. Perfecto, don Humberto. No sé si Rubén tiene alguna otra pregunta. Sí, yo tengo la yapita nada más, solamente para aclarar, don Humberto Arandia, ¿cuánto es la proyección de población para este año en Santa Cruz, en el departamento de Santa Cruz? 3.4 millones. Exacto. 3.4 millones, así que no son 4 millones y más. No, es la proyección que también nosotros habíamos hecho anoche y que están publicadas también en nuestras ediciones. Don Humberto, le vamos a agradecer como siempre la gentileza que tiene con La Razón Radio. Ya sabe, nosotros estamos aquí siguiendo de cerca, preocupados, pero también muy interesados por todo cómo está avanzando el censo, ¿sí? Y estamos ansiosos también de que algún rato ya llegue esa hora. Yo le preguntaba por el tiempo, don Humberto, porque seguramente nosotros vamos a estar trabajando, así que ese rato vamos a tener que practicar, si vale el término, para tratar de que sea menos con nosotros el tiempo de la encuesta, pero igual siempre vamos a estar ahí. Don Humberto, muchas gracias, que tenga buen día. Muchísimas gracias a ustedes en todo caso por la entrevista tan completa y tan informativa, y el INE siempre con las puertas abiertas para poder brindar información útil, veraz y de calidad.